varias cosas. Hablamos del autogobierno. ¿Quién recuerda lo que es el autogobierno? ¿Nadie? Wow, qué maestro soy, ¿verdad? Rebeca ya sabe, pero Rebeca, you can't answer porque tú sabes. El autogobierno donde nosotros nos gobernamos, ¿verdad? Controlamos nuestras acciones, nuestras mentalidades, nuestras actitudes. Eso es muy difícil. También hablamos sobre la providencia. ¿Qué es la providencia? ¿Dónde está mi Dominic? ¿Él no vino esta noche? Laurel, ¿qué es providencia? God's care and protection over His creation. Yes, la protección y el cuidado de Dios sobre su creación. Entonces, en todas cosas estamos hablando sobre la providencia de Dios. Esta noche estoy hablando de la historia. Se dice así la historia, ¿verdad? Y ustedes ven la cosa en mi clase que siempre uso es que está en mi pared. ¿Quién sabe? No, eso sí, mi pizarrón más que todo, pero arriba en mi cuarto es mi línea de tiempo. ¿Y eso representa qué? ¿La historia de quién? Del mundo, ¿verdad? Desde el principio hasta este tiempo. Y mucha gente, ¿quién en la escuela estaba aburrido con la historia? How many of you were bored with history in high school or in school? ¿Nadie? ¿Todos le encantaban la historia? Bueno, es que no nos enseñaban. No enseñaban. Bueno, la historia. ¿Qué es la historia? ¿Por qué es importante la historia? La historia, mucha gente piensa eso sobre muchos datos. No, fechas. Datos. Muchas fechas y gente que son muertos. ¿Por qué yo tengo que saber todo eso? ¿Qué tiene eso que ver conmigo hoy en día, verdad? Am I talking too fast, Abby? Okay. History, what's the deal with it? Is it about a bunch of dead people and dates? What's the use of it to me? Eso no me hace nada, ¿verdad? De saber de alguien que estaba muerto hace 400 años, ¿verdad? ¿Cómo eso te afecta? Pero cuando estamos viendo la historia como debe ser, esa vista cambia. Y hay muchas razones por qué la enseñanza de historia en las escuelas han cambiado. Antes, la gente tenía un sentido de por qué estamos enseñando la historia. Hoy en día, queremos que conoces estas fechas y después que pases el examen, olvídate de las fechas. Olvídate de la gente. Ah, sí, esa persona hizo esto en este tiempo, pero yo no recuerdo por qué y lo hizo y todo es olvidado. Ellos hacen unas entrevistas en la calle. ¿Cuántas estrellas hay en la bandera de los Estados Unidos? 42, 83. Nuestro presidente ha visitado 57 estados. George Bush, yo creo, visitó 52. Tenemos 50 estrellas en nuestra bandera, ¿verdad? Preguntamos, ¿qué pasó en 1776? Hacen otra pregunta. ¿Cuándo pasó la guerra de 1812? ¿En 1700? Y la gente tan, bueno, yo debo saber el dato de esa guerra. ¿Cuándo fue esa guerra de 1812? No sé. ¿Verdad? Ni saben. The War of 1812. When was the War of 1812? It was in 1812. But they're sitting there going, okay, when was the war? I don't know. Was it in 1700s? ¿Qué pasó? No saben la historia porque no le hace valor, ¿verdad? Entonces yo quiero cambiar, si ustedes ya no tienen esa vista de historia, yo espero que estoy poniendo unas semillitas de conocimiento sobre la historia en su mente. Entonces, primeramente cuando yo quiero saber sobre algo, ¿qué hago? Yo verifico qué. El dato. El dato. ¿Qué es dato en español? What's true. The truth, facts. Bueno, yo quiero saber lo que significa la palabra, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar la definición de la palabra historia. Entonces, cuando yo busco la definición de la palabra historia, significa esto. History is an account of facts. La historia es un cuenta de hechos. ¿Se dice así? Un relato Un relato. de hechos. Dice Google Translate. Siempre me hace falta. ¿Es un qué? Relato. Un relato de hechos. Especialmente hechos sobre las naciones y los estados. Interesante, ¿verdad? Cuando vemos la definición de historia, habla de los hechos de naciones. Y aprendimos con Ms. Dane que ¿quién instituyó las naciones? Dios lo instituyó, ¿verdad? Desde el principio. Génesis 10:5, 10:20, 10:32. Hablamos que Dios dio su familia y su nación. Él, del principio, estaba hablando de naciones.
Y también habla de los hechos en el orden en lo que pasaron, ¿verdad? Entonces, esto pasó, y después esto pasó, y después esto pasó, y esto pasó. Cuando miras en nuestros cuartos de la escuela, vemos la creación primeramente, no vemos Jesús y después acá abajo la creación, ¿verdad? Lo tenemos en orden. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos en orden? Why, Rebecca? Okay. ¿Por qué lo tenemos en orden? ¿Por qué piensan que está en orden? Voy a continuar con la definición y ver, Porque así sucedieron, ¿no? Así sucedió. Pero déjame terminar la definición y después para ver si ustedes me pueden decir. Entonces, los eventos, ¿cómo pasaron en el tiempo que pasaron en Orden cronológico. el qué? El orden cronológico. El orden cronológico. Cronológico. El orden cronológico. Eso. ¡Wow! Cronológico. Pero la próxima vez dice con sus causas y efectos. Entonces estudiamos la historia, especialmente sobre las naciones y estados, en el orden en que pasaron los eventos, con los ¿qué? Causas y Perfecto. entonces, ¿por qué tenemos la historia en orden? ¿Para ver qué? Aprender. Para aprender, pero para ver qué. Cuando las cosas están en orden, ¿qué es lo que eso nos enseña? To see why certain things happen. To see why certain things happen. What's another? ¿Qué es otra palabra por eso? ¿Los qué? The effect of Los efectos. Si Jesús está aquí, creación está aquí, Moisés está aquí y constitución de los Estados Unidos está aquí, no vemos ningún efecto, ¿verdad? Pero cuando vemos creación, después la arca de Noé, y después Moisés, y después Jesús, y después Pablo, y después los peregrinos, o bueno, antes de eso Martin Luther, y después los peregrinos, y después la constitución de Estados Unidos, y todo eso, ¿qué vemos? Vemos los efectos, ¿verdad? Algo pasó para que otra cosa pudiera suceder. Si creación nunca hubiera sucedido, ¿qué hubiera pasado? Nada. No hubiéramos estado aquí, ¿verdad? Si Moisés no hubiera nacido y no hubiera dado la ley, escrito con la mano de Dios, ¿qué hubiera sucedido hoy? ¿Qué serían los efectos de no tener esa ley? Pueblo descarriado. Un caos. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si Desorden. Cristo nunca hubiera venido? Arrepentidos en nuestros pecados. Wow, imagínense el mundo. Hay enseñanzas sobre el mundo antes de la inundación, se dice, ¿verdad? Antes de eso, recuerden, la Biblia habla que el temor de hombre en los animales vino después de qué? Inundación. Imagínense cómo era el mundo antes, si hay tigres o osos que no tienen miedo de hombre entrando a los lugares. Piensa cómo hubiera sido. Y yo creo que todavía habían dinosaurios en ese tiempo. Yo creo que los dinosaurios se murieron con la inundación. Entonces, podemos hablar de eso otro tiempo. Pero imagínense, si tú tienes unas de esas bestias gigantes y no tienen miedo del hombre, comiéndote y todo eso. ¿Verdad? Ellos tienen, dice fósiles de el pie de un dinosaurio con el pie de una persona en el mismo tiempo, en el mismo lugar, todo. Tenemos mucho datos, se dice así, ¿verdad? Datos científicos que enseñan que los hombres y los animales y los dinosaurios estaban juntos. Caminaron juntos. No es esta idea que ellos vivían miles de años antes, es evolución. Es humanística, no es bíblico, ¿verdad? Ok. Entonces, con los causas y efectos. Entonces, imagínate si, y también estaba leyendo con mi hija en la Biblia que dice que hoy en historia, que cada pensamiento de cada persona era evil. Para mal. Para mal todo el tiempo. Imagínense un mundo, ellos han estimado que había como 2 billones de personas en el mundo en ese tiempo, con la rapidez que tienen niños y todo eso. Imagínense si tienes 2 billones de personas y solo había un hombre, Noah, que no tenía malos pensamientos cada día, que cada pensamiento que tenía era mal. Imagínense un mundo así. Gracias a Dios que vino
la inundación, ¿verdad? Él limpió todo y con Noé. Pero imagínense, aún con los tiempos de los romanos, cómo era el mundo. Como tenías 80 a casi 90% del mundo eran esclavos, ¿verdad? Había como 10 o 20% del mundo que no eran esclavos. Jesús vino y de ese punto todo cambió. Lentamente, pero cambió, ¿verdad? Amén. Porque Él instituyó una nueva forma de gobernamiento. And what was that new form of government that Jesus brought about, Laurel? The new form of government wasn't external, was Internal. so it was what? Internal government? And internal government is? Civil government. No? No. Who knows? Self-government. Self-government. Yeah, you got it. Internal government, self-government. Dios trajo el gobernamiento de interno y no externo. Nosotros no necesitamos una policía para decirle no robes eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Dios dentro que dice no roba eso y no robamos. No necesitamos policías por esas cosas. La única tiempo que necesitamos policías es cuando no somos autogobernados, ¿verdad? Los policías son por los que rompan la ley. Ok, entonces, la historia es un, ¿cómo se llama? Record. Un recuerdo. ¿Un recuerdo? No, un reporte o registro. Un registro de las cosas que pasaron, en el orden que pasaron, con las causas y efectos. Podemos mirar los efectos que Dios atrajo. Y eso tiene mucho que ver con la historia. Si tú no estás entendiendo la historia con esa mentalidad causa a efecto, ¿lo siento? Entonces, te está pasando todo el punto de la historia. No estás entendiendo la historia por lo que debe ser entendido. ¿Entiendes? ¿Verdad? Tienen que ver la historia con esa mentalidad que hay causas y efectos. Que cada cosa que pasa tiene efecto, ¿verdad? Ok. Ahora, y es un efecto, ¿qué palabra usaste? Registro. Un registro. Y ese registro nos da evidencia de lo que Dios ha hecho y también nos da evidencia que Dios gana. Dios no pierde, ¿verdad? Y para mí eso es lo más importante de la historia. Podemos mirar en el pasado, podemos ver todo lo malo que había y de repente Dios lo cambió, de repente Dios lo cambió, de repente Dios lo cambió. Las cosas van así y boom, Dios lo cambia y sube para arriba de nuevo, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces la Biblia es un libro de historia. Mucha gente dice, no, la Biblia es algo religioso. Sí, nos da leyes, pero también es un libro de historia. Así es. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos dice lo que pasó en el pasado, con las causas y efectos, ¿verdad? Es un libro de historia. Y eso es importante cuando vemos la historia, que Dios siempre está trabajando, siempre está obrando. No hay ningún tiempo en la historia donde se está sentado así. No hay nada que hacer hoy, ¿verdad? Imagínense Dios siempre trabajando, nunca descansa, nunca haciendo nada, siempre obrando en su creación. Eso es la providencia, siempre hay algo para hacer. Entonces vemos en 2 Crónicas 16:9 que dice, los pastores, los ojos de Dios están Contemplan toda la tierra. siempre, ¿verdad? Sí. No dice de veces en cuando, not sometimes or always, but God's eyes are always searching the earth, looking, contemplando. ¿Quién puedo mover? ¿Qué estoy haciendo? Y Dios tiene un plan y Él está obrando su plan, ¿verdad? Job 38:41. Uno de mis libros favoritos en la Biblia es Job. Me encanta Job, especialmente del 38 al 41. Si ustedes quieren entender la providencia de Dios, leen esos versículos, porque ahí está Job diciendo, Job 38 hasta el 41. Job está diciendo, ¿por qué me pasó esto? Ahora. Todo devocional ahora es Job. Estamos en Job ya. Sí. Ok, cuando lleguen a Job van a ver la providencia de Dios. Cuando Job está, bueno, me pasó esto y me pasó eso, ¿y por qué? ¿Qué hice? Y Dios dice, párate, contéstame como un hombre, porque ahora yo te voy a hacer unas preguntas. Y él hace, ¿tú sabes cuando los pajaritos tienen hambre? ¿Eres tú quien da comida a las ovejas que viven en los montes? ¿Eres tú que haces esto y esto y esto? Y él va por todos estos animales, todas estas cosas. Y entonces Job está sentado así. Y al final le dice, ay, soy idiota. Nosotros no entendemos, pero eso enseña que aún Dios sabe el cabello de nuestra cabeza.
unos menos que otros, ¿verdad, pastor? Entonces, Dios ama a Juan más que a mí porque Él sabe todos los pelos de su cabeza más que yo. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que ni un pajarito cae hasta el piso, que Dios ni sabe lo que pasa, que eso sucedió. Esa es la providencia, que Dios siempre está obrando en su creación. Y cuando vemos la historia con esa mentalidad, eso abre los ojos, ¿verdad? Entonces eso porque estoy tan contento que Juanito a esta edad ya está comenzando a aprender, y Rebeca y los otros. Amén. Ok, entonces nunca hay un tiempo cuando Dios es pasivo, Él siempre está activo. Él tiene un plan, Él es providencial. Entonces, ¿cuál es ese plan? Vamos a hablar de ese plan. ¿Cuál es ese plan? ¿Sabemos el plan de Dios? Bueno, no sabemos cada puntito, ¿verdad? Los particulares, pero sobre todo sabemos el plan. La Biblia nos dice. ¿Qué dice Habacuc 2:14? Habacuc. ¿Cómo es eso en español? Habacuc. 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 Habacuc 2:14. ¿Qué dice de Habacuc 2:14? ¿Alguien lo tiene? La tierra será llena de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Otra vez, pastor, alto. La tierra será llena de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Con el qué? Conocimiento. ¿Qué será lleno? La tierra. La tierra. Wow. ¿Cómo será lleno? Con el conocimiento, pero ¿cómo? Como Aguas como las aguas cubren cubren el mar. Wow. Ese es grande. ¿Cuál porcentaje del mar está cubierto de agua? What percentage, Habakkuk says the knowledge of the Lord will fill the earth like the seas, or like the waters cover the sea. What percentage of the sea is covered with water? 90, 100, 75. ¿Qué piensan? ¿Hay un parte del mar que no está cubierto con agua? 100%. Es el 1% de agua dulce. 95. Pero Como el agua cubre el mar. como el agua cubre el mar, si vemos todo el mar en el mundo, ¿cuánto de ese mar en el mundo está cubierto de agua? 100, todo. A no ser que hayan hecho una fortaleza ahí. O un 100%. pedazo ahí de mar, de tierra que no tiene mar. Completito. Completo, no hay ningún parte del mar que no está cubierto con agua, porque si no está cubierto con agua, entonces no es mar, es tierra. Pero esos son islas, esos son tierras, todavía eso no cuenta como el mar, ¿verdad? Wow. ¡Todo! Entonces, entiende esta palabra, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Yo no sé tampoco, porque yo no, apenas pensando en esto, yo pensé, tengo que mirar mi diccionario para ver lo que significa conocimiento. Son las verdades de Dios, los Yo diría los verdades, los principios, principios, sí, yo diría eso las también. leyes. Pero eso sería una buena tarea. Miran en el diccionario para ver lo que significa conocer, conocimiento. Me faltó mi Entonces, y también pensamos en la historia de Daniel, Ya. con la visión que tenía Nebuchadnezzar. Había estatua con cabeza de oro y bla, bla, yo no sé todos los metales en español. Pero estaba allí, grande, inmenso, ni moviendo ni nada. Y después la Biblia dice que salió de una montaña, una roca. ¿Y qué pasó? Pues pegó y Quebró. desmenuzó, dice. Lo interesante es, ¿dónde pegó? La piedra, ¿dónde pegó? ¿La cabeza? No. ¿Los pies? ¿Están seguros? ¿Quién dice los pies? Yo digo que los pies quebraron. ¡Estás correcto, los pies! Pegó los pies. Pero para mí eso significa que la piedra no era muy grande. Si golpeó los pies, si hubiera sido grande, hubiera dicho que hubiera golpeado en el medio o hubiera golpeado hasta la cabeza, ¿verdad? Golpeó los pies. Y también sabemos que esa piedra comenzó pequeñito, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hizo nota. Pero no solamente pegó los pies y se cayó la estatua cuando pegó solamente los pies, pero esa estatua yo lo escribí la palabra en español, vamos a ver, pulverizado. La estatua era pulverizado.
the statue was pulverized. Se hizo polvo. The stone hit the feet and the whole statue was knocked down and pulverized. En polvo. En polvo. Ahí no había ningún elemento. El viento lo cargó. ¿Y esa piedra qué pasó? Vamos a mirar en la Biblia. Daniel 2, 34 hasta el 35. Daniel 2, 34. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de Erio y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron ancios el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el viento cuando se trilla el trigo. Estaba pequeñito ese polvo, ¿verdad? I mean, that stone totally obliterated that statue. Knocked it out of commission. Y después veremos en el 35. Con ellos se hicieron ancios el hierro y el barro junto. Ya leí. El viento varió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Una piedra, y esa piedra creció y llenó ¿qué? Entonces ya sabemos el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios para este mundo? Llenar todo. Hay dos cosas que hablamos. Número uno, el conocimiento. Y segundo, vamos a Daniel 2:44 para ver el segundo. En los días, el 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Wow. Entonces hablamos de dos cosas, el conocimiento y el segundo es el reino. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, habrá el reino. Esos dos van juntos, ¿verdad? Entonces vemos el plan de Dios para la historia. Y cuando miramos en mi cuarto, creación, Noé, Moisés, Jesús, Pablo, la reformación y todas esas otras cosas que pasaron, ¿qué vemos? ¿Qué está creciendo en el mundo desde creación hasta ahora? Conocimiento. Y el reino de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo vino, el reino se estableció dentro de los creyentes. Nosotros somos, how do you say, dice la palabra en inglés. What do you call people who are part of a kingdom? Subjects. Sujetos de un rey que gobierna interiormente. Sujetos. Súbditos, ¿no? Parte de un kingdom. Sí, we're subjects, subtítulos, súbditos, servidores del rey que gobierna dentro de nosotros. Mira, cuando miramos la historia así, when we look at history like that, cambia todo, ¿verdad? No vemos historia que, este tipo murió, este tipo hizo eso, bla, 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 bla. Estamos mirando cada cosa que pasó en la historia, cada guerra que pasó, que ni sabemos lo que pasó, ni sabemos todas las guerras. Cada guerra había una razón, una causa y un efecto. Y ese efecto en el mente de Dios era para qué? Avanzar qué? El reino y el conocimiento. Eso es porque tenemos que estudiar la historia, para saber, para entender, para enseñar a nuestros niños que mira, esto pasó por causa, so that this would happen. How do you say this one? That. How do you say that? This happened so that this would happen. Para causar. Esto pasó para que esto, para causar esta. Sí. Dios hizo esto para que tenemos esto, ¿verdad? Dios trajo a Cristo para que podamos tener la libertad. Y nos hizo la luna para que alumbrara la noche. Exactamente, hay una razón. Cada por toda cosa tiene su propósito. Cada cosa tiene un propósito. Y mira en la vida de nosotros.
si vemos la historia de gente en la Biblia, eso da un propósito a nuestras vidas también, ¿verdad? A nuestros niños cuando podemos decirles, mira, Dios no falla, no hace errores. Tú fuiste nacido en el momento perfecto donde debiste estar nacido, ni un momento después, ni un momento tan temprano. La Biblia dice, creo que es, no sé dónde, quizás en Hechos, que en el tiempo perfecto que Cristo nació, ¿verdad? En el tiempo perfecto. La Biblia dice que Cristo era el Lamb of God, Cordero de Dios, que fue matado ¿cuándo? Antes de la fundación de la tierra. Antes que Dios creó el mundo, ya Él tenía el plan de Cristo muriendo por nosotros. Amén. Él tiene un plan y Él está trabajando ese plan, ¿verdad? Ok. Todas esas naciones tan gloriosos, tan orgullosos, una piedra salió, lo golpeó en polvo, desaparecieron y esa piedra creció y llenó el mundo. Ese es como está el reino de Dios. Ok. Entonces, Dios va a continuar, el reino de Dios continuará a crecer, no importa lo que el diablo hace, no importa lo que nosotros hacemos, porque si nosotros no hacemos, Dios ya sabe y ya tiene un plan, ¿verdad? Pero Él nos da la oportunidad de ser parte de su plan. Él dice, mira, eso es lo que estoy haciendo, aquí te doy tu trabajo, eso es lo que tú debes hacer. Y te enseñamos a los niños, tu trabajo ahora que Dios te ha dado es aprender. Es gobernar a ti mismo, gobernar tu educación, gobernar tu tiempo, gobernar tus tareas, bueno, no tienen tareas, tu trabajo en la escuela, ¿verdad? Gobernar tus lápices. Ese es tu propósito ahora mismo que Dios te tiene. Y eso te estás preparando para otra cosa, porque vemos la causa y el efecto. Va a haber un efecto de toda esta enseñanza en un día, ¿verdad? Porque Julia ha estado aquí mucho. Y yo estoy seguro que ella me he escuchado. Yo digo a los niños, ¿qué son las reglas? Yo no digo, hey, la regla es que te sientas en tu silla, ¿verdad? Yo digo, ¿qué son las reglas? Y los niños tienen que decirme lo que es la regla. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Para que piensen ellos. ¿Para que piensen? ¿Otra razón? Para que las conozcan, las sepan. Para que lo sepan. Para que sean de ellos. Para que sean ellos. Porque si ellos lo saben, si yo pregunto qué es la regla y ellos saben la regla, en su mente ellos van a saber, yo sabía la regla, yo no obedecí la regla, ese pesa es sobre mis hombros. ¿Ves? Yo no estoy poniendo esa pesa sobre ellos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, estás haciendo mal porque no te estás sentando en tu silla como debes. Yo digo, ¿qué son las reglas? Hablar sin permisión, o no puedo hablar sin levantar mi mano. Y ellos saben muy bien que no obedecieron la regla, ¿verdad? Entonces, es entre ellos y Dios, no es entre yo y ellos, ¿verdad? Eso le da la responsabilidad a los niños. En una forma pequeña. Y cuando somos más viejos, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace la policía si robamos un carro? Tú sabías la regla, ¿verdad? El carro. ¿Verdad? Ok. Entonces, por cada cosa así, tenemos una razón por qué hacemos las cosas como hacemos. Porque yo les digo a los niños, tienes que gobernar tu propiedad, tú no lo puedes dejar en el piso así, todo tirado, porque tú no estás cuidando la propiedad que Dios te ha dado, ¿verdad? Ok, entonces nada puede parar a Dios. Sus planes, sus deseos no pueden ser estorbados. Perfecto, esa palabra, estorbados. Entonces pueden escribir estos y para buscarlos más tarde. Salmos 115:3. Pero nuestro Dios en los cielos, Él hace lo que le agradece. ¿Lo que le agrada? Lo que agrada. Salmos 115:3. Y sabemos que todo lo que Dios hace es bueno, entonces no hay problema con eso, ¿verdad? Ahora, si Dios era uno de nosotros y decimos, bueno, Josh hace lo que Él quiere. Bueno, me haría un poco temeroso, ¿verdad? ¿Usted? Si alguien me dice, Jesús en los cielos, Jesús, no el otro Jesús. Jesús en los cielos, Él puede hacer lo que Él quiere. Eres un hombre. Me daría un poco de temor. Pero Dios es perfecto, no hace malo, entonces Él puede hacer lo que Él quiere, porque todo lo que Él hace es bien. Isaías 46:10. Declarando el final del principio y de los tiempos viejos hasta los tiempos que nos han pasado todavía, Dios dice, mi propósito
será establecido y yo voy a cumplir todo mi buen placer. Dios dice, del final hasta ahora, todo lo que yo quiero pasa. Cuando yo quiero que pasa, eso pasa. Dios nunca está tarde, nunca está temprano, siempre está en tiempo perfecto. What was it again? So, Isaiah 46:10. Él dice, mi propósito será establecido, yo voy a cumplir todo mi placer, lo que me agrada. Y Dios puede hacer eso porque Él es Dios. Amén. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Behold, how do you say behold? He aquí. He aquí, yo soy el Señor. How do you say Lord? Señor. Señor. ¿Qué significa Señor? Rey, ¿verdad? Encargado. Yo soy el Señor, Dios de todo flesh, Carne. de todo carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y nosotros bien, seguramente decimos, no. No. Él puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Daniel 4:35 leímos, y todos los inhabitantes de la tierra son como nada, pero Él hace de acuerdo de su voluntad en los cielos y dentro de los habitantes de la tierra. Y ninguna persona puede quitar su mano o decirle, ¿qué has hecho tú? No tenemos el derecho de hacer eso, ¿verdad? Lo hacemos, pero no tenemos derecho de hacer eso. Dios hace su placer en el tiempo perfecto y nada nos para. Mateo 19:26. Y mirándole, Jesús le dijo, con hombre es imposible, pero con Dios todas cosas son posibles. Posible. Amén. Y el último, no es el último que hay, pero el último que yo escribí, Lucas 1:37. No hay nada imposible con Dios. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? El conocimiento de Dios va a cubrir, llenar la tierra como las aguas cubren la mar. El reino de Dios va a llenar todo el mundo, Amén. ¿verdad? La historia enseña que Dios es poderoso y sus propósitos pasan, se cumplen. ¿Se dice así? cumplen. Como Él quiere. Estudiamos la historia para recordar lo que Dios ha hecho. Ese es el propósito. Para saber lo que Dios ha hecho, para ver el mano de Dios trabajando. Nos da confianza, ¿verdad? Nos da confianza. Si tú tienes... Déjame pensar en un ejemplo. Mecánico. Porque estoy mirando a Jesús. Si yo voy a un mecánico y yo digo, hey, quiero que me arregles el carro, esta luz aquí está, este foco en mi luz está mal, ¿me lo puedes cambiar? Y él dice, sí, te lo cambio. Yo regreso y él dice, $400. ¿Pero qué pasó? ¿Tú vas a tener confianza en ese mecánico otra vez? No, pero si tú vas y ese mecánico repara y lo repara bien, con buen precio, ¿qué vas a hacer? Vuelve. Vas a regresar. Y si lo hace bueno de nuevo, ¿qué vas a hacer? Regresar. Y si lo hace bueno de nuevo, ¿qué vas a hacer? Recomendar. Recomendar y regresar, ¿verdad? ¿Por qué vas a regresar? Por la confianza. Porque se Porque crea está una confianza. confiado. Sí, tienes confianza, pero ¿por qué tienes confianza? Porque hace bien las cosas. Porque hace bien las cosas, pero ¿cómo sabes que hace bien las Por las cosas? experiencias que has tenido. Porque has tenido experiencias, entonces estás mirando a qué? Tu pasado. El pasado, ¿qué es el qué? La historia. Historia. La historia de tu tiempo Del con ese mecánico. Ujú. Si miramos a Dios, las cosas que pasan, creación, Noé, todo eso lo que pasa, y eso siempre está trayendo confianza. Mira, Roma estaba ahí matando a gente terribles. Cristo vino, cambió todo. Inglaterra era horrible, personas no tenían libertad. Dentro de un año, todo el mundo en Inglaterra tenía una Biblia. Amén. Los peregrinos eran persecutados y matados. Fueron presos. Presos, Lo metieron a prisión. Dentro de 30 años estaban en los Estados Unidos. 30 o 50% de esos peregrinos murieron el primer año. Pero después, cuando no sabían qué hacer, no iban a tener comida, entró un indio. Y ese indio entró y dijo, "Hi, I'm Squanto." Or Samoset. "I'm Samoset. How are you?" Y los peregrinos, wow, ¿qué pasó con un indio aquí en los Estados Unidos hablando inglés? Y ese indio no hablaba muy bien y él dijo, "Yo conozco otro indio
Squanto, que conoce muy bien el inglés, te lo voy a traer. Y Squanto vino y enseñó a los peregrinos cómo cosechar, cómo vivir. Pero lo que no entendimos, sabemos antes de eso, es que había unos hombres que vinieron a las Américas, llevaron a Squanto como un esclavo hasta España. En España había los papas, ¿se dice así, las papas? Las papas, los papas, ¿cómo es? Las papas fritas, las papas. ¿Cuáles? ¿Los papas? Los sacerdotes. Los sacerdotes de la Iglesia Católica le enseñaron sobre Cristo, lo dieron libertad y lo enviaron a Inglaterra, vivió en Inglaterra por unos años, aprendió el inglés y después regresó a donde estaba. Su pueblo no estaba allí, habían todos morido, eran todos muertos por una enfermedad, entonces él buscó otro tribu que estaba allí, se puso con ese tribu y ese tribu era el tribu que encontró a los peregrinos. Oh, wow, ok. Eso no es coincidencia, ¿verdad? Entonces estudiamos cosas así y vemos, la providencia de Dios, que Dios, todo eso iba mal. Ellos eran al punto de morir de hambre, ni sabían sacar pescados ni cosechar aquí en los Estados Unidos o en las Américas porque era diferente que allá en Europa, pero este indio llegó que hablaba inglés perfectamente. Increíble, ¿verdad? Nos da confianza. Tenemos la esperanza y no importa cuál mal son las cosas. Los peregrinos, 50% de ellos murieron. 52 o 53 de los 100 y algo fueron muertos. Niños dejados sin padres, esposas con que sus niños y sus esposos murieron. Ahí, ok, vinimos aquí porque Dios nos dijo que venir aquí, ¿verdad? Pero en un momento así, Dios cambió todo por ellos. En Deuteronomio, que es una de las cosas que Dios dice más que todo en Deuteronomio. Recuerda, habla. Cuando usted está caminando y Dios hace algo, tienes que construir algo de piedras para que cuando estás caminando con tu niño dice, hey papá, ¿por qué tenemos esa cosa ahí? Bueno hijo, déjame contarte lo que Dios hizo. Eso representa lo que Dios hizo. Dios está interesado en la historia. Dígale a tus niños lo que Dios hizo. Amen. Muchas veces cuando estamos haciendo nosotros devocionales, cuando nosotros estamos orando por algo y Dios provee, ¿sabes lo que decimos a nuestros niños? Mira niños, este era el problema, mira lo que Dios hizo. Amen. Estamos enseñándole a los niños lo que Dios hizo. Y después, cuando estamos hablando, niños, ¿recuerdan lo que pasó en ese tiempo cuando necesitábamos esto? ¿Recuerda cómo Dios proveyó? Esa es la historia, ¿verdad? Para dar confianza. Estamos engrandeciendo esa confianza de nuestros niños en Dios. Yo conozco no conozco, pero he escuchado unas enseñanzas de familia que cada vez que algo bueno sucede en su casa, ponen una foto y lo ponen en el pared. Y tienen un pared lleno de fotos. Cuando necesitaban comida, tienen una foto. Un cheque que llegó, tienen una copia de un cheque que llegó cuando necesitaban dinero para comprar algo. Tienen un pared lleno de fotos para que los niños puedan recordar, mirar y decir, sí, mi papá dijo esto, y en este tiempo pasó esto, ¿verdad? Enseñándole la historia a sus niños. La historia es el cuento de Dios, no el cuento, la historia de Dios. Dios nos dio un libro de historia, ¿verdad? Y dijo, estudia este libro. Dios nos dice que debemos amar la historia. Si debemos amar la Biblia, y la Biblia es un libro de historia, debemos amar la historia. Eso es razonable, ¿verdad? Yo creo que sí. Es un account. Un relato del trabajo de Dios en la vida de los hombres y las naciones, desde la creación hasta ahora. En cada momento de la historia vemos el mano de Dios haciendo algo. Estudiamos la historia y nuestros corazones deben ser levantados, contentos y debemos vivir en anticipación. ¿Se dice eso en inglés o en español? Expectativa, tener una expectativa que Dios va a hacer algo por el futuro. Debemos amar la historia y debemos estudiar la historia. No solamente esta historia, pero las cosas que sucedieron en sus propios países, en México. Yo no sé todo lo que pasó en México, pero algunos de ustedes necesitan comenzar a estudiar la historia de su país. Amén. Algo pasó en México. ¿Sí? Sí.
¿Las incas estaban en México? Perú. Pero estaban en Perú. ¿Qué indios estaban en México? Aztecas. Y los mayas. Los mayas. Creo, ¿no? Sí. Los mayas eran terribles. Mataban a gente, miles y miles de personas en un fin de semana. En Holocausto. Sí, era un holocausto. Lo- Y su nación ya no hace eso, ¿verdad? No. Bueno, ahora tenemos el aborto, pero todavía estamos progresando, ¿verdad? Entonces, toda la historia es un relato de lo que Dios ha hecho. Y eso nos da confianza. que no Amén. fue permitido la nación. ¡Wow! Lo terminé. Preguntas, observaciones. Pero yo les animo de realmente comprar libros de su país. Amén. Comienzan a estudiar y ustedes tienen que mirar y leer la historia con la vista que Dios está haciendo algo, aun si parece que algo es terrible. Tú sabes, en Inglaterra estaba esta guerra, salió Bloody Mary. ¿Quién sabe de Bloody Mary? Ella se llamaba María de Sangre y ella era católica, entonces ella quería matar a todos los pentecostales. No los pentecostales, protestantes. Quería matarles. Entonces, si eres protestantes, muertos. Y después, cuando otro rey vino, eres católico, te matamos y somos todos protestantes ahora. Pero durante ese tiempo, donde esa persecución vino, había muchos de los hombres en Inglaterra que eran, how do you say, scholars. Bueno, muy inteligentes, que estudiaron la Biblia, sabían hebreo, griego, latino, ¿se dice latino así? Bueno, cuando pasó esa persecución, ¿sabes dónde fueron todos? Todos salieron de Inglaterra y había un lugar que se llamaba Geneva, en Switzerland, donde había John Calvin. Y en esa ciudad, toda esta gente se reunieron. ¿Y sabes lo que salió de ese tiempo? La Biblia de Geneva. Era la primera Biblia que tenía capítulos y versículos. Todas las otras Biblias eran como un libro. Tú no sabías, no podías decir, abra a Mateo 50 o 12, versículo 3. No podías hacer eso. No tenían capítulos, era un libro largo. En Geneva los separaron en capítulos y versículos. Y también tenían comentarios al lado. Y esa era la Biblia que usaron los peregrinos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado esa persecución? Todos esos hombres de todos esos otros lugares en Inglaterra estaban por millas y millas. Esa persecución los trajo todos juntos en una ciudad pequeñito. Entonces, ¿esa persecución era terrible? Sí, pero había un propósito, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la historia con esos lentes, con esa mentalidad, todo cambia. Entonces, miren a su historia de su país. Leen, aun si son libros seculares. En los libros seculares tú puedes ver el mano de Dios trabajando. Busca las causas y los efectos. Esto pasó y porque esto pasó. Amén. Y tú vas a ver, hoy en día, aun si cosas son terribles en México, son mejores ahora que hace 200 años. ¿Verdad? Los Estados Unidos me hace un poco mi estómago cuando yo veo lo que está pasando con las elecciones y todas esas cosas, pero todavía estamos mejor ahora que en 1966 o 67 o hace 200 años. Somos mejor hoy, tenemos más libertad, más bendiciones hoy que hace 60 años. La gloria de Dios está creciendo cada día, porque Dios está trabajando cada minuto en la vida de cada persona. Amén. Una cosa voy a leer y terminamos. Yo me encuentro mi Biblia para ver si con mi... Estaba pensando sobre eso. A ver si lo puedo traducir en español. Creo que sé dónde está. Si no me encuentro en 30 segundos, terminamos. You're making me nervous! School. Where? Explotó. Oh, come on, this was so good. Here it is. Lo encontré. Hay un reloj
29.5. En Francia hay este reloj. Es un cristal radioactivo. ¿Se dice así? Radioactive crystal. ¿Ok? Es un reloj y hace ese reloj este cristal que hace que maneje el reloj turna, ¿se dice así? Turna? Turns, spins. Gira. It does 9 billion oscillations, 9 billón, gira, 9 billones revoluciones cada segundo. ¿Y cómo Yo se no puedo entender eso. ¿Ok? ¿Cómo se hace? No sé. Es radioactive, es radioactivo. Entonces, eso hace una revolución, 9 billón de revoluciones cada segundo, imagínate. No puedo. ¿Ok? Muy interesante. Yo no puedo imaginar. Eso divida cada segundo en 9 billones si tomamos ese segundo, lo dividimos, hace 9 billones de segmentos en ese segundo, ¿verdad? En un segundo tenemos 9 billones de segmentos, ¿verdad? I say clock accuracy. Tú sabes cuando tú tienes un reloj y tú lo usas especialmente si lo compras en Walmart y dentro de 4 días, son las 10:30. No, son las 11 porque ya no está funcionando, ¿verdad? Son reloj allá en mi cuarto que yo he comprado. Bueno, ellos dicen que este reloj después de 20,000 años, si continúa, eso significa que esta cosa está así 9 billones de veces cada segundo por 20,000 años, que ese reloj solo va a ser atrasado un segundo en 20,000 años. ¿Entiende? Está muy Exacto. Seguro. Exacto. Exacto. ¿Ok? ¿Dios es más grande que el creación o menor que el creación? Mayor. Mayor, ¿verdad? Imagínense si Dios era un pequeño Dios que solo podía pensar 9 billones de pensamientos cada segundo. Si Dios solo podía pensar 9 billones de pensamientos cada segundo, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Esa cosa turna 9 billones de veces al segundo. Imagínense si Dios solo podía pensar 9 billones de pensamientos cada segundo. Sabemos que Él puede porque Él es mayor que su creación, ¿verdad? Vamos a pensar que si había 4.5 billones de gente en el mundo, ¿cuánto hay ahora? 7. ¿Hay 7? There's 7 billion people on earth. Yeah. Imagínense si había solo 4.5 billones de gente en el mundo. Eso sería que Dios podía pensar en cada persona 2 veces cada segundo. Si Dios solo podía pensar 9 billones de pensamientos, significa que cada persona en el mundo, Dios en cada segundo pensaría en Juan 2 veces, en ti 2 veces. Cada segundo. 2 veces cada segundo, cada persona en el mundo. 24 horas. Por eso dice Significa sus que tú vas a tener la atención de Dios, la atención que no está dividido, que solamente es sobre ti 2 veces cada segundo de Dios. Si Dios solo podía pensar 9 billones pensamientos cada segundo. Ya su esfuerzo dice Salmo por él que sus pensamientos son innumerables. Innumerables, ¿verdad? Wow. No hay problema para Dios tener una relación personal con nosotros, ¿verdad? Hemos pensado tantas veces, ¿cómo es que Dios escucha todas esas oraciones al mismo tiempo? ¿Cómo es que Dios tiene 7 billones de personas, pero Él está trabajando con cada uno? No es tan difícil para un Dios como ese, ¿verdad?